Never know how much I love you. Never know how much I care. Amigos, amigas, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al tablero en Mega TV. A veces las cuestiones de carácter público en Paraguay nos llevan a observaciones y reflexiones de carácter antropológico civilizatorio. Y me refiero, por ejemplo, al hecho de cuánto ha decaído entre nosotros, en nuestras interacciones diarias, el valor de la palabra. Y esta pérdida de confianza en el valor de la palabra tiene manifestaciones diversas, una de las cuales es simpática, que es la doble afirmación. Pero de verdad, le pegó luego, ¿sí? Le dejó luego. No creemos en el valor de la palabra y no nos hacemos cargo de nuestros dichos. Entonces, cuando algo tan elemental, ¿qué cosas nos definen como especie? Nuestra expresión oral y, no sé, nuestra afición por la música, por ejemplo. ¿Sí? Esas son las cosas que nos distinguen como especie a los humanos. Y en esa oralidad que es tan valiosa en Paraguay, no quiero ser extremista y decir la palabra no vale nada, pero cuesta creer y cada día cuesta más. Entonces, encontrar personas que tienen reputación y que tienen congruencia, que dicen lo que hacen y hacen lo que dicen, es un bien preciado y escaso. Esta noche, en el tablero, tendremos la oportunidad de hablar con una protagonista de la política que tiene ese tipo de calidad remanente, que es la diputada Rocío Vallejo del Partido Patria Querida. Tendremos con ella una conversación extensa, profunda, diversa sobre cuestiones que hacen a la gestión legislativa, a los procederes que definen los mecanismos del poder y cómo se expresan en el tratamiento de las leyes, o cómo una ley que pretende llegar a un resultado blanco termina transformándose en algo negro. El laberinto del parlamentarismo paraguayo, y luego un capítulo destinado a hablar del presente y del futuro, de la fuerza de una coalición opositora para enfrentar los compromisos electorales del 2026 y del 2028. Todo esto, amigos, a vuelta de la pausa. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. Never know how much I love you. Señoras y señores, de regreso a este capítulo de El Tablero, vamos a recibir en nuestros estudios a la diputada Rocío Vallejo. Ella pertenece al Partido Patria Querida y tiene, pese a su juventud, una dilatada carrera en el servicio público. Una carrera de mucho mérito, tanto en el Ministerio Público como ¿era en aduanas o en puertos, diputada? En migraciones y en aduanas. En migraciones y en aduana. Bueno, bienvenida, diputada. Siempre yo rescato el hecho de que es muy difícil entrar a la función pública y no salir manchado. Es muy difícil, es de mucho mérito poder trazar una línea y defenderse reputacionalmente. Sí, bueno, muy buenas noches, Quique. Muchas gracias por la invitación. Realmente sí, es complicado. Estoy hace más de 20 años en los tres poderes del Estado. En la parte de justicia como fiscal estuve 12 años. Luego estuve en el Poder Ejecutivo en la época del presidente Federico Franco, en la Dirección General de Migraciones y luego en la Dirección Nacional de Aduanas. Y actualmente, por segundo periodo consecutivo, en la Cámara de Diputados. Realmente no tuve ningún problema administrativo, ninguna denuncia en los roles que he desempeñado anteriormente y ahora tampoco. Diputada, amigos que vienen del exterior cíclicamente
de repente dicen, chico, qué lindo que está Asunción, qué bien que anda el país. Acá, antes donde había un bosque, ahora hay edificios, y sienten que Paraguay progresa y evoluciona. Si hacemos ese mismo ejercicio de visitar el país político, ¿evolucionamos, estamos estancados, estamos en recesión? Bueno, en realidad aquí que en el interactuar con la gente, ¿verdad? Porque yo puedo tener un concepto que, como yo digo, los políticos nos movemos en un microclima, creemos que todo el mundo está enterado de todo lo que pasa y realmente no es así porque la gente está en su día a día saliendo adelante con sus problemas, pero interactúo bastante con la gente en las redes, Quique, y también viajo mucho por cuestiones de docencia, también a nivel virtual con muchas zonas del país y el sentimiento es que estamos mal, eso se siente, ¿verdad? Incluso eh, colorados que te dicen yo soy colorado, pero no estoy conforme con lo que está pasando, ¿verdad? No estoy, están mal las cosas. Ese es el sentimiento generalizado, ¿verdad? Como yo siempre digo a los colegas colorados en las discusiones en la Cámara de Diputados, siempre es, lógicamente, la pequeña oposición que estamos ahí, hacemos notar los problemas que existen y ellos salen y se ponen en fila, que está bien para defender el gobierno al cual representan, pero hablando de un país de maravillas que en realidad no se siente. Hay cosas que se están haciendo. Nadie puede desconocer que hay muchas cosas que se están haciendo, pero se tienen que hacer nomás luego. El tema es que no está permeando eso a la gente, ¿verdad? Decisiones como el feriado móvil, ¿verdad? Yo estuve en contra de aprobar eso, voté en contra de esos tres, la posibilidad de 3 feriados móviles, lo cual descalabró totalmente a un sector muy importante de la economía. Como yo decía, esa gente que tiene su día a día alrededor del centro de Asunción, donde están todas las instituciones o varias de las instituciones públicas. El que vende la chipa, el que vende el pojanunzá, el que vende su empanada, el que vende... Ellos se quedaron sin comida ese día, hasta Claro, el lunes, claro. porque eso fue viernes. Entonces, hasta el lunes, porque el centro no tiene el movimiento que tiene cuando funcionan las instituciones públicas. Eso por decirte lo menos, ¿verdad? Yendo luego al tema de la empresa. Entonces, esas decisiones así parecen muy emocionales del gobierno de repente que no nos explicamos o aprobar leyes. Ahora está en discusión algo muy importante que ojalá se pueda subsanar esta fusión del MIC con que se va ahí el viceministerio de Minas y Energía con Senatur. Tampoco estoy de acuerdo con que se invisibilice a Senatur. Ellos te dicen, no, se va a potenciar Senatur. No, en realidad, ¿qué pasó? O sea, ¿qué Se pasó con la unió, función pública que ahora está dentro del Ministerio exacto, de Finanzas? Función Pública y Secretaría Técnica de Planificación. Se lo dije al ministro el otro día en la Comisión de Presupuestos, están invisibilizados, ministro. Acá el viceministro Felipe González hace un excelente trabajo desde la Secretaría Técnica de Planificación, pero ¿quiénes lo conocen? Así como nosotros lo conocemos porque trabajamos con él en las audiencias públicas o en las audiencias de comisiones. Entonces me dice, no, esto se va a potenciar, pero es que, ¿cómo podés potenciar si vos estás llevando debajo de un ministro que ya tiene un montón de facultades hoy? Y el gran problema que estamos teniendo en ese proyecto de ley Quique es con relación a la superposición de funciones con la ANDE. Entonces, todas esas cosas que se hacen sin consultar, porque estas fusiones que se están realizando se hizo sin ver los problemas que podían surgir. Otro problema de fusión que tenemos con la Secretaría de Repatriados y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una ley donde se establece la forma de ingresar a la parte diplomática, a la parte administrativa, una ley que tuvo muchísima discusión en su momento y ahora dicen no, todos ellos tienen que entrar. ¿Y cómo? ¿Dónde? ¿Verdad? ¿Cómo congenias esta nueva ley que dice ellos forman parte del Ministerio de Relaciones Exteriores con esta ley de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores? Entonces, eso nosotros lo sentimos a lo mejor en lo muy técnico, porque esto es muy a nivel técnico, de discusión de las leyes, pero en el día a día la gente no se siente bien. Y ese creo que debe ser el termómetro. Debe ser el termómetro, el salir a hablar por parte de las autoridades con la gente sin sus correligionarios alrededor, como Juan Pueblo, hablando realmente de lo que sienten.
Porque si vos te rodeas otra vez de toda esa estructura que te va a decir que solo todo está bien, entonces nunca te vas a enterar de la realidad, porque también no sé ni si han de tener tiempo de leer las noticias, que siempre dicen que son sesgadas, el ataque a los medios de prensa. Entonces, bueno, tampoco podés creerle al medio de prensa que representa al gobierno, porque yo los domingos compro todos los periódicos, parece que están en dos países totalmente Claro, diferentes, con temas diferentes. Entonces, la gente es la única que te va a dar la verdad real, pero unas personas que no estén de alguna manera contaminadas por ese todo está bien. Diputada, la preocupación que tiene hoy el sector eléctrico tiene aspectos llamativos, porque cuando este proyecto del cartismo cooptando el Partido Colorado, ellos se mueven en bloque y todos están de acuerdo. Sin embargo, con la cuestión de la ANDE, el propio Félix Sosa no está de acuerdo. Sí. Lo que significa, en primer lugar, que si hubo una mesa de diseño de esta fusión, él no fue convocado Sí, no. a esa mesa. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es lo que es la interna de este gobierno? Hay que pensarlo desde el punto de vista de proyecto de Carta es una cosa, proyecto de Peña es otra cosa. Y realmente es complicado, justamente en la mesa de trabajo que se hizo el lunes pasado, yo le decía a la gente de la ANDE, les felicito por la valentía, porque hay un dictamen firmado por Félix Sosa donde dice, esto no estamos de acuerdo con el artículo 7, creo que era el conflictivo, donde dice, esta función se superpone con la ANDE, esta se superpone con la ANDE, o sea, Porque la ANDE es una autarquía, además. claro, clarísimo era. Y en su momento cuando yo le dije al ministro de Hacienda, también en la mesa de presupuesto, le digo, ministro, y me dice él, no, es un corta y pega de lo que es Minas y Energía hoy en el MOPC al MIC. Y no es un corta y pega. Se agregaron muchísimas funciones que antes o que ahora, porque sigue en vigencia, eso no la tiene el viceministerio de Minas y Energías. Entonces vos decís, ¿cómo es lo que se trabaja que no hay esa comunicación? O ver, no, espera un poco, esto no puede poner porque nos afecta a nosotros. Mira, esto va a afectar de esta manera. Evidentemente se plantea, entonces cuando no se pilla, como se dice, dónde está el problema, eso puede pasar sin discusión, porque así son las cosas hoy en el Congreso, sin discusión prácticamente. La ley de datos personales, Quique, que también yo denuncié desde la última sesión del año pasado, que dice, sí, vamos a aprobar dictamen de la Comisión de Equidad y Género. Y entonces yo miro y digo, pero esta es una nueva ley. La propuesta con modificaciones es una nueva ley. Y era una nueva ley metida como con modificaciones que nunca se discutió. Entonces, no, pero ya se hicieron muchas audiencias públicas. Vos podés hacer 1.000.000 de audiencias públicas sobre un texto, pero cuando cambias totalmente el texto, cambia la circunstancia y la opinión de los expertos. Además, las audiencias públicas no son vinculantes. No son vinculantes y muchas veces yo digo, a veces digo, se usan para validar que, entre comillas, se discutió. Pero en la audiencia pública la gente te dice, no estamos de acuerdo con esto está mal, esto hay que analizar, hay que hacer una mesa de trabajo que nunca se hace. Entonces, ¿hasta dónde también? Eso yo ya lo denuncié también, Quique, o sea, hacer audiencias públicas para decir, hicimos audiencia pública, y en realidad se va la gente y nadie escucha sus reclamos válidos, es un problema, ¿verdad? Ahora tenemos, por ejemplo, en el orden del día martes, un proyecto de ley donde dice todos aquellos hechos punibles que tengan una pena de hasta 5 años van a ser juzgados por un tribunal unipersonal. ¿Qué entra dentro de eso? Lesión de confianza, estafa, producción de documentos no auténticos, lavado de dinero, todos los hechos punibles que hacen o sea, por los que se imputa o se acusa en su caso dentro de lo que es la administración pública, entre otras cosas. Entonces dice ellos, no, para descongestionar, un juez nomás ya va a decidir eso. Se viola todo tipo de normativa. Hoy eso se puede hacer con penas hasta 2 años, que tenga una máxima de 2 años, que son muy pocas, y ellos quieren aumentar a 5. En la audiencia pública, todas las instituciones dijeron que eso estaba mal. Entonces, hay que ver qué se decide el martes. Por eso te digo, o le convocamos solamente para decir hicimos audiencia pública y hacemos lo que queremos,
o vamos a tomar en serio las audiencias públicas? Diputada, ¿y cómo interpreta usted eh, esta situación en particular? ¿Esto quiere decir que cuando se sientan estos muchachos del cartismo, dice, acá hay daños y perjuicios, no vamos a salir bien acá, entonces tenemos que ir armando el escenario para cuando estemos fuera, Sí, que o haya sea, leyes más benignas? claro, hay una serie de leyes que, incluso una que corrió, vamos a decir, que pasó diputado, donde se disminuía el plazo de duración máxima de los procesos a 4 años, pero sin los descuentos que hoy se tienen, lo cual directamente convertía a los plazos procesales en una ley más benigna, pero iban a salir un montón de situaciones o de procesados libres sin culpa y pena, ¿verdad? Pasó, diputados, eso, a pesar de todas las advertencias. No es que desconocemos la situación de la morosidad, pero tampoco vamos a liberar violadores, narcotraficantes, lavadores de dinero. Entonces, eso fue rechazado por Senado y finalmente en la tercera vuelta ya como que se dejó al final y tuvo ficta, fue sanción ficta el rechazo del Senado, ¿verdad? Quedó por suerte. Pero hay cosas que vos decís no pueden pasar el trámite legislativo, pero pasan. Y otro fenómeno que se está dando aquí, que es sumamente preocupante, como te decía, el ejemplo de la ley de datos personales, que se cambia totalmente el proyecto inicial. En realidad, bueno, hay que rechazar este y hacer uno nuevo. Y me pasó con un proyecto que yo presenté, que era pedir 2 salas más para el Tribunal de Cuentas en lo contencioso administrativo, es decir, esa demanda que tiene el funcionario, que tiene el Estado, que vos te vas a lo contencioso. ¿Por qué? Porque hoy hay solo 2 salas y una de ellas además se dedica a la rendición de cuentas de los que plantean la inconstitucionalidad contra la ley, que tiene que ir a Contraloría. Era un proyecto súper, ¿cómo te puedo decir? Inofensivo. Era crear 2 salas más, así como se vienen creando un montón de juzgados más. Y el Senado cambia totalmente el proyecto. Destruye el proyecto. Y dice, no, estas 2 salas también van a atender el tema de rendición de cuentas. Vuelve a diputados, nosotros nos ratificamos y Senado no obtuvo la mayoría para ratificarse en su versión. Pero eso está ocurriendo, se desvirtúan. ¿Y ahora falta la opinión del Ejecutivo en ese caso? No, sí, en ese caso falta que el Ejecutivo promulgue, ¿verdad? No creo que lo vete, pero creo que aún no ha promulgado. Pero estamos Y ante otra vez, eso sería la evidencia de que hay muchísimos municipios, por ejemplo, que no están conformes con los análisis de la Contraloría, entonces necesitan Tribunal de Cuentas, necesitan Claro. más salas. O sea, sí, necesitan en realidad el blanqueo. Y te voy a dar, con datos precisos, vas a tener la primicia. Yo pedí informes tanto a Fiscalía de Cuentas como al Tribunal de Cuentas, con cuántos personales técnicos tienen para analizar cuál es el proceso y cómo se hace. Tribunal de Cuentas no me contestó. Es decir, la Corte Suprema de Justicia no contestó el pedido de la Cámara de Diputados. Lo reiteré este martes, pero sí me contestó el Ministerio Público. Y mirá la sorpresa que me llevé, Quique, en el sentido que las cuentas, porque una de las fiscales asumió hace 2 años en el lugar, entonces en ese puesto, entonces ella me informó sobre lo que le cupo a ella investigar. Las causas son enviadas todas prescriptas. Todas prescriptas. Ella estuvo analizando periodos del 2012, 14, 15. A mero efecto estadístico, digamos. Y al mero efecto, ¿qué más lo que vas a decir? Penalmente eso está totalmente prescripto. Le llegó una de Pedro Juan Caballero del 2023 y ella hizo la denuncia a la Fiscalía, porque habían indicios de hecho punible. Pero casi toda su estadística son sobre causas prescriptas. Entonces yo quiero el informe y debe informar. Sería muy argel presentar un pedido de información pública sobre estadística, porque yo no le estoy pidiendo contenido de los casos, le estamos pidiendo estadísticas. O sea, ¿cuántas causas juzgaste? ¿De qué años? ¿Cuántas tenés para juzgar? Diputada, tomo con mucho agrado el hecho de que yo tenía la idea de que la posición
de las divisas de oposición dentro de la Cámara de Diputados era digamos, una bancada de resistencia y de testimonio. Sin embargo, estamos hablando de proyectos de ley que han fluido y que han tenido, digamos, un pasar favorable. Sí, este es un pedido de informes. Es un pedido de informes que desnuda un poco la situación y por qué lo que la gente tanto se quiere ir al Tribunal de Cuentas. Porque me explicaban que pasa lo siguiente. Ponerle un municipio X que se juzgaron sus cuentas, se juzgó su cuenta del 2014. Y bueno, él ya presentó 2015 hasta ahora, ¿verdad? Hasta el 2024. Pero el Tribunal de Cuentas, eso deja en suspenso hasta que se resuelva este del 2014. Y así pasan los años. Así pasan los años, prescriben los hechos, ya no hay nada que hacer a nivel penal y esos nunca pasaron por la Contraloría. Ahí está el secreto de que la razón de ser. La razón de ser de ir por el Tribunal de Cuentas, porque todo está muy atrasado. Entonces yo espero con ansias esa respuesta del Tribunal de Cuentas sobre esto, porque la respuesta, es más, es información pública, puede entrar a mi perfil, pedido de informe, y ahí está la respuesta de la Fiscalía de Cuentas. Y, diputada, en el fondo, esta doble competencia de la Contraloría y del Tribunal de Cuentas, ¿cómo puede zanjarse? ¿Ampliando las facultades de la Contraloría? Bueno, en realidad, el que investiga y el que puede hacer un trabajo profundo, porque también eso hay que decirlo, es decir, la Fiscalía, si bien tiene algunos técnicos que analizan estas cuentas, pero ¿qué hace la Contraloría cuando se va a fiscalizar algo? La Contraloría se va in situ y si se trata de analizar una obra, ellos tienen todo su equipo de obras que pueden decir, bueno, esta pared tenía que tener 30 centímetros, tiene 10, acá tenía que haber 5 ventanas y hay una, o la estructura tiene los técnicos para poder determinar, o este asfalto no reúne las condiciones, ¿verdad? Tiene los técnicos para poder determinar efectivamente que no se cumplió, cosa que no tiene el Ministerio Público, menos el Tribunal de Cuentas. Entonces, en realidad, para mí está clarísimo el panorama. Pasa por ahí, entonces después dicen, no, pero el Tribunal de Cuentas ya me aprobó. Y esto está en suspenso porque hay demasiado trabajo. En realidad, para mí, todo tiene que pasar por la Contraloría, ¿verdad? O ir por ambas cuerdas. Bueno, querer presentar al Tribunal de Cuentas y presentar también a la Contraloría. Pero no es tampoco, diputada, que el trámite es, yo soy el intendente de esta ciudad, presento mi rendición de cuentas y la Contraloría me la observa y encuentra anomalías tan graves que la va a comunicar a la Fiscalía. Entonces yo voy al Tribunal de Cuentas a protestar lo de la Contraloría. No, los perros se van con el mismo expediente Sí. a otro doctor para que le salga un análisis, un diagnóstico más saludable. Pero ahí la Contraloría hace las denuncias penales. Entonces, de vuelta estamos en la cancha del Ministerio Público, ya ámbito penal, ¿verdad? Que realmente yo había pedido en el periodo anterior que cuántas denuncias habían contra municipios y contra gobernaciones, me contestaron, habían como 500 y casi todas estaban en trámite. Entonces, pedí de vuelta este año y me dijeron que tengo que decirle exactamente cómo está la carátula. O sea, ya no me contestaron en este periodo. Eso tengo que analizar bien y contrastar un poco lo que ya me habían contestado, pero como acá las cosas urgentes van a veces tapando a las importantes, son cosas que tengo que hacer, pero es por lo menos llamativo que conteste así el Ministerio Público. Un Ministerio Público en realidad aquí en el cual yo ya no confío, ¿verdad? O sea, creo que la ciudadanía, haciendo salvedad que hay muchísimos buenos fiscales y funcionarios que me escriben, que dicen, por favor, socorro, doctora, pues yo fui parte de esa institución a la que me duele muchísimo la situación en la que está hoy. Pero bueno, los buenos funcionarios y los buenos fiscales también están desesperados. Amigos, amigas, vamos a seguir dialogando con la diputada Rocío Vallejo del partido Patria Querida. Solo que a vuelta de la pausa vamos a encarar asuntos electorales. Esta coaligación opositora de tan buena oferta municipal, por ejemplo, y su valor potencial para los eventos electorales que se vienen, las municipales de 2026, las nacionales de 2028. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever.
When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me. Las elecciones municipales que están aquí, las complementarias en noviembre para Ciudad del Este, donde todos los indicadores hablan de que sería muy difícil que el partido en formación, yo creo, no retenga el poder municipal en Ciudad del Este. Y luego lo que pasó en la previa, cuando Nenecho deshojaba margaritas y no se sabía si iba a quedarse y aguantar la destitución o hacer lo que hizo en el último minuto, que fue renunciar. Previamente hubo un efecto Lázaro en divisas de oposición que se coaligaron y generaron una expectativa muy linda, sobre todo porque sectores de oposición demostraron tener una oferta sobreabundante de buenos candidatos, de gente de buena reputación en sus respectivos ámbitos, mientras el Partido Colorado tiene este fenómeno raro de tener una enorme potencia política, pero una enorme pobreza también en cuanto a candidaturas. El Partido Colorado, particularmente el cartismo, no tiene candidatos, ni para Asunción, ni para la Ciudad del Este, ni para las presidenciales. Así que el show de la política está más que interesante. Diputada Rocío Vallejo, interesante este proceso. Lamentablemente hubo que soportar un mandato político que se convirtió en un dictamen de la Contraloría, que se convirtió en una intervención para apuntar a ese objetivo peligroso para el cartismo, que es el objetivo Miguel Prieto. Y luego ajustar cuentas con Nenecho, nene mal comportado que no obedeció los mandatos del Quincho. Pero, sin embargo, esto permitió canalizar la idea de que hay bases reales interesantes para una coaligación de mucha calidad de las cifras de oposición. Sí, realmente, bueno, todos los sucesos que se fueron dando, la candidatura de Katia, sin lugar a dudas, en el caso de que Asunción también tuviese que ir en su momento a elecciones, era muy fuerte. Yo creo que ellos sabían que Katia iba a ganar Asunción. Pero bueno, ahora ya estamos en otro escenario donde ya se viene trabajando hace tiempo. Hay 4 candidaturas, se ha firmado un documento no te digo que esté atado de pies y manos el documento, pero sí era un compromiso de tratar de llegar a un consenso, tener un solo candidato, el mejor posicionado, y todos apoyarle a ese candidato. Hoy tenemos 4 candidatos que están un poco en ese trámite, y la mesa de Asunción sigue activa. En ese sentido también ya se han establecido como que plazos para ir definiendo, porque Quique, lo que pasa es que tenemos ya el cronograma electoral, y para inscribir alianzas, si mal no recuerdo, era el 15 de diciembre la fecha. Entonces, bueno, vamos a ir en alianza en la Junta Municipal, que es muy importante. La Junta es clave, sobre todo si ganamos la Intendencia, porque una mayoría en la Junta te asegura gobernabilidad, ¿verdad? En ese sentido, están avanzadas las conversaciones de poder hacer la menor cantidad de listas para la Junta Municipal, y de esa manera que todos con sus votos ayuden, que se sumen los votos y que puedan obtenerse mayores bancas que las que hoy se tienen, que hoy son 9. Para la Intendencia Municipal también se está en vías de establecer el mecanismo de saber quién es el que mide mejor para poder determinar. Para mí, Quique, no hay otro camino que toda la oposición junta. Siempre pongo de ejemplo el caso de Luis Id en el segundo mandato en el que está cumpliendo ahora. Él logró esa cohesión de absolutamente toda la oposición. Él fue el único candidato de la oposición contra el candidato Colorado, y obtuvieron una victoria aplastante. Ese es el camino, no hay otro. Acá ir divididos es entregarle de vuelta al Partido Colorado la Intendencia. En este caso, en este dibujo previo,
Prácticamente, si miramos el arco opositor, el único sector que está afuera es el de Payocubas. Sí, ellos firmaron ahora con otros partidos y movimientos el denominado Acuerdo Guaraní, pero se está tratando de, no se rompe el diálogo, ¿verdad? Si bien ellos están con ese grupo, yo creo que el diálogo no está roto. Es más, es muy importante, sabemos de la fuerza que tienen esas agrupaciones. Está UNAC, está Cruzada y están otras agrupaciones políticas, todas son importantes. Pero digamos, el dínamo ahí es Payocubas Cruzada Nacional, que tiene la característica de que tiene un partido no territorial, un partido que son espacios virtuales en las plataformas y compañía, mientras esto es territorial. Sí. El Partido Liberal tiene bases muy fuertes en Asunción. El Partido Patriaquería es un partido de fuerte referencia El segundo asuncena. más Entonces, importante. esa territorialidad pesa mucho en este caso. Sí, sí, Es muy decir, importante. esa división podría no castigar el voto opositor si esto llega así hasta el Claro, final. si nosotros vamos unidos y llegamos a los consensos que se están buscando con mucha paciencia, ¿verdad? Porque sí, lo que tenemos que buscar es en qué coincidimos, porque diferencias siempre van a haber, pero la coincidencia es muy importante en este momento si queremos ganar Asunción. Eso sin lugar a dudas, Quique. No podemos irnos divididos o que alguien se enoje y salga y diga, bueno, yo llevo la pelota y véanse ustedes. O sea, este es un momento también de hacer reflexiones en el sentido, bueno, ¿cómo están las encuestas? Así como en su momento las encuestas para ese periodo que a Katia le daban una ventaja extraordinaria. Entonces, hay que ver los mecanismos que no creen enojos y que sea el más justo y que vayamos detrás de la persona que pueda enfrentar y ganar al Partido Colorado, porque ese es el objetivo. Asunción está destruida, sí. Es un municipio quebrado, totalmente fundido en todos los aspectos. Este señor no solamente usó los bonos que eran para obras públicas, ya sabemos qué, para pagar sueldo, para gastos que también están en entredicho, sino que, y me enteré un poco en este proceso de la gente que se iba acercando, que las víctimas de Ucua Bolaño había sido que luego de esa tragedia debían recibir porciones de alimentos que se quedó, ya no se le entregó los alimentos, ¿por qué? Porque no se le pagaba a los proveedores. Los bomberos voluntarios, Quique, deben recibir un porcentaje de uno de los impuestos, no recuerdo cuál, un porcentaje que no se les pagó más. Y te cuento un dato. Porque ellos hacen la inspección de seguridad de los edificios, habilitarse, compañía. Sí, O sea, no, pero hay un impuesto específico que hay un porcentaje que de ese claro. impuesto se va a los bomberos. Este señor no le pagaba más. Me tocó visitar la base de los bomberos que está hacia el barrio San Vicente, pero cubre qué cosa, el Mercado 4, que sabemos que es una bomba de tiempo. Su carro hidrante sobre tacos, porque hay un repuesto muy costoso que no pueden solventar porque muchos de ellos viven a puro pulmón. Entonces, y el municipio que tiene a su cargo ese lugar no se preocupa por lo menos otorgarle esos fondos para recursos, que ellos claro. puedan arreglar su carro hidrante. Ahora, diputada, hay un tema súper interesante que creo que es uno de esos temas en los que se podría llegar a coincidir entre las distintas divisas políticas. Una ley de defensa civil que, entre otras cosas, profesionalice los cuerpos de bomberos. Porque un día vamos a tener una gran tragedia, Dios no lo quiera, pero llega a suceder y se deslindan responsabilidades. ¿Qué responsabilidad le vas a pedir a un cuerpo de voluntarios que se juegan la vida para prestar un servicio? Sí, en algún momento hay que ver, y que eso sin lugar a dudas, porque al conversar, y seguro que vos conocés también muchísima gente que son voluntarios, o sea, te dice, sí, yo tengo mi trabajo y entonces vengo a la noche o vengo el fin de semana y nos turnamos y vemos, ¿verdad? Realmente ellos pueden llegar a dar la vida por nosotros, por la ciudadanía, y cualquier cosa que ocurre se le llama a los bomberos, pero ellos son voluntarios y otra vez la institución, en este caso el municipio de Asunción, que tiene que
darles un porcentaje de un aporte que está establecido de manera legal, no cumple con ellos. Y después, a los primeros que se les llama ante una tragedia es a los bomberos. Esa es la realidad. Y está la Sí. nueva ley de ONG también que levantó la vara de la dificultad para el acceso a la... Exactamente, un montón de cosas, ley que dicho sea de paso, nunca fue reglamentada. Yo realmente estoy esperando que se reglamente porque esa ley no, le autoriza a los congresistas a pedir informe directo porque la ONG es una institución privada y yo le quiero pedir informe a OPASI. ¿Qué es lo que hace con nuestra plata OPASI? Porque ¿Y lo qué había- servicios presta? Claro, porque solamente de registro de conducir ellos cobran 20.000 millones al año. ¿Y a son de qué? ¿Cómo se diría, verdad? Claro. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, esa es una discusión, también un proyecto que se presentó, que sí tenía algunos problemas, pero que se archivó directamente, que había presentado el colega Miguel Martínez. Le acompañamos y le dijimos, bueno, Miguel, tenemos que hacer audiencias públicas, tenemos que hablar con la Agencia Financiera, con la Agencia Nacional de Tránsito, ¿por qué le delega? Y ahora presentó un nuevo proyecto, o sea, me compartió, firmé también, que es ver de cambiar las funciones de la Agencia Nacional de Tránsito y esas delegaciones. Pero ni siquiera se permitió la discusión. Ese es el punto principal por el cual estamos pasando. No se permite discutir aquello que ellos no quieren discutir o que ellos quieren, cuando digo ellos, es la mayoría que decide ahí adentro, o ellos no quieren hablar de eso o que se sepa. No, así nomás, bueno, se O sea, rechaza. diputada, hay una pauperidad intelectual demasiado grande. Hay muchos cuerpos y pocas cabezas en esa mayoría colorada en ambas cámaras. En realidad, Sí. no, ellos no tienen condiciones de discutir a profundidad casi nada. Realmente sí hay que decir que en el periodo anterior, porque en el periodo anterior nos decían que era la peor Cámara de Diputados, yo creo que esta es la peor Cámara de Diputados. En el periodo anterior teníamos personas con las que podíamos discutir, incluso que no podíamos estar de acuerdo, pero podías discutir técnicamente, que muchos ya no se presentaron, otros no entraron, otros se fueron a otros lugares. Entonces, sí, la discusión y se convierte en una cuestión de yo digo esto es naranja y el otro dice no es naranja, vos mentís, no es naranja lo que vos estás mostrando. A ese nivel llegamos, ¿verdad? Entonces él habla último y él dice que el que habló anteriormente mintió. O sea, un nivel tan bajo de discusión, pero tan bajo que a veces da vergüenza aquí. Diputada, hablemos del partido Patria Querida. Un partido urbano, conservador, que nace hace ¿cuántos años? ¿Más de 15? No, más de 20. Más de 20. Más de 20 años. Recuerdo los tiempos en los que, como diría Federico Franco, que le gusta decir los nombres completos, cuando Pedro Nicolás María Fadul Miela decía votar la lista 8, el color celeste, el manto de la Virgen, es decir, un partido conservador que se buscaba una fuerte identificación con la Iglesia Católica, lo cual, digamos, es un paso interesante por la capacidad aglutinante de la Iglesia y porque dentro de la línea de la Iglesia Católica hay una ética hacia lo público y a lo político con el que la gente puede identificarse. ¿Cómo está hoy el partido Patria Querida? Bueno, como sabes, ¿verdad? Lastimosamente perdimos 4 valiosas bancas en las últimas elecciones. Perdimos un senador que se volvió súper colorado. Él era Penner, fue fundador del partido Patria Querida. Lastimosamente ha defraudado la confianza de la gente que lo volvió a poner en ese lugar como el senador más votado, ¿verdad? Soy la única que estaba hoy en el Congreso, pero sí tenemos también, sumado a mi presencia en la Cámara de Diputados, 4 concejales en la Municipalidad de Asunción, que son bastante activos, Y grado muy protagónico. Grau muy protagónico, Pablo en su área, Pauli en su área, Jazmín Galeano en su área. Cada uno sobresale bastante en lo que hace y hacen cosas y son conocidos por gestionar problemas de la ¿Jazmín Galeano es ciudadanía. un voto originario o un voto adoptado? No, es adoptado. Jazmín vino con nosotros, ella entró, que ahí funcionó el desbloqueo, ¿verdad? Porque, ¿en qué número? Creo que ella era 19 de la lista de encuentro, o era una alianza, y ella fue la única que entró.
del puesto 19 al 1. Pablo Callizo igual, él quedó 1 por Patriaguería y era el número 9. Entonces ahí no podemos decir que el desbloqueo 100% no funciona. Le escuchaba hoy al senador Beto Velar también diciendo, bueno, esto es culpa del desbloqueo, tener este nivel de personas que mantienen el tipo de conversaciones de los audios filtrados, ¿verdad? Pero sí el desbloqueo funcionó en algunas situaciones. En el caso del Congreso de Patriaguería, Penner era 1 y entró y yo era 1 y entré, ¿verdad? Como que ahí el desbloqueo no tuvo mayor incidencia, pero sí en las municipales. Y tenemos un equipo sólido, un equipo con principios, un equipo que sabe a dónde va. Somos pocos, pero somos ruidosos, se nos escucha, se nos da espacio y la ciudadanía asuncena nos reconoce. También tenemos concejales en otros lugares del país, tenemos intendentes, que cada uno va haciendo. No somos muchos, Quique, pero tenemos bien claro cuáles son nuestros principios. Y bueno, evidentemente Penner no tenía claro cuáles eran sus principios y se fue al Partido Colorado. Eso, de todas maneras, estamos haciendo un trabajo sostenido, tenemos un equipo joven muy interesante, muy activo, chicos que están entusiasmados, porque entusiasmarle a alguien hoy con la política es difícil. Es muy difícil. Es difícil cuando vos le decís, bueno, ¿y qué me vas a dar? Y nada no te voy a dar. O sea, no te voy a conseguir trabajo, no te voy a conseguir un sueldo, porque en realidad mucha gente no quiere trabajar, quiere un sueldo. Entonces, no, me voy a ir nomás con el partido tal que me ofrece esto, ¿verdad? Recuerdo al doctor Jorge Rolón Luna, que fue candidato en las últimas elecciones, que me decía, me recibían con tanta educación, con tanto entusiasmo, me decían que sí a todo y de camino a la calle me decía, doctor, ahorita pico los recursos. Sí, sí, claro. Entonces, Como diciendo, si no hay recursos, muy lindo tu discurso, pero no te voy a votar. claro, recursos y después mucha gente que se ofrece y te dice, bueno, yo voy a trabajar por vos, pero yo no tengo plata y ya no te escriben más, ¿verdad? O sea, el trabajar todo implica dinero, recursos, eso le hace correr a la gente. Y como digo, también el desbloqueo, en ese sentido, un candidato de primer nivel como Jorge Rolón Luna, estuvo el ex juez Pedro Mayor Martínez, tuvimos candidatos en la lista de Patriaguería, habían, no sé, candidatos de primario, Paz Castain, Stefan Rasmussen, Fidel Zavala, que también tuvo su lucha, sus principios bien claros, Nani Arruga, que fue senadora. Tuvimos Marcelo Duarte, que fue un senador que se destacaba por su tecnicismo también en su época. Tuvimos candidatos de primer nivel, Quique, pero la gente eligió lo que hoy está en discusión. Entonces, esos planteamientos es lo que tenemos que hacernos, ¿verdad? Yo no digo, tal vez llegó más esa gente, hay que replantearnos lógicamente desde dentro de los diferentes partidos con excelentes candidatos. ¿Por qué no llegan los excelentes candidatos? No, es que no existe oferta electoral. Eso hay que decir, porque después dice, no, la gente, es que existió oferta electoral. Hoy alguien ya no puede decir, no le conozco, porque las redes te dan las listas, te dan los nombres, vos podés ahí googlearle quién es quién, puedes conocer su trayectoria, qué hizo, pero bueno, ojalá, yo tengo la esperanza que esto mejore sustancialmente, porque como que también la ciudadanía dice, bueno, esto no queríamos. Y hay que ver si los buenos que están haciendo algo no quedan fuera con ese criterio, ¿verdad? Diputada, nos quedan unos minutos y quiero volver a la mesa de Asunción y al compromiso electoral del 2026, donde uno de los puntos álgidos es el método de elección, principalmente del candidato o la candidata que va a representar la oferta opositora en Asunción. Sí, ese método se está discutiendo aún, se está tratando de llegar a un consenso. Hay un grupo importante de partidos, porque somos muchos partidos los que estamos en esa mesa, que cree que la encuesta es la mejor vía, otros que quieren la urna delivery, ¿verdad? Y bueno, eso está en discusión realmente, Quique, ver el mecanismo que le garantice a todos tranquilidad y transparencia, ¿verdad? Porque eso es fundamental, porque si se pierde esa confianza, gane quien gane, no sé si será lo mismo. Lo importante es mantener la confianza, mantener ese compromiso que se firmó al inicio de agotar las instancias del diálogo. Y
Yo espero que así sea aquí, que por el bien de la ciudad de Asunción. Acá tenemos que a lo mejor dejar las individualidades y ver realmente quién puede enfrentar a este aparato, que es el aparato organizado. Ellos son organizados, los colorados son organizados. Ellos tienen todo estructurado y tienen recursos. Entonces, debemos ser lo suficientemente inteligentes de ver eso. Y por el mecanismo que se decida, que garantice que todos estén de acuerdo. Tal vez alguien no va a estar de acuerdo, pero que por mayoría se decida que ese es el mecanismo que le garantice a todos confianza y transparencia en el proceso. Diputada, le agradezco mucho su visita al tablero y valga este último minuto también para agradecer este caminar suyo en la política, que demuestra mucha calidad, demuestra mucha valentía, demuestra posturas que le hacen bien al corazón de la gente que espera lo mejor de la política y que se encuentra con las posiciones suyas siempre tan valientes y tan interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Quique. Muy amable. Amigos y amigas, vamos a una pausa. Never know how much I love you. Never know how much is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Amigos, hay apuntes para recortar y guardar, corte y pegue de la conversación con la diputada Rocío Vallejo. Cuando ella dice, introducen un proyecto de modificación de leyes preexistentes, pero cuando llegan a nuestras manos los proyectos son nuevas leyes. Detalle número 1, corte y pegue número 1. Y luego, como una ley que se genera sobre una columna vertebral lógica, cuando se va de paseo entre diputados y senadores y a veces poder ejecutivo, se transforma en otra cosa completamente. Y luego lo que nos mencionaba la diputada Vallejo de esta función pivotal de las intendencias, principalmente intendencias y gobernaciones, con sus rendiciones de cuenta, que si nos sacan una buena nota en la Contraloría, se van corriendo al Tribunal de Cuentas, y que la diputada Vallejo presentó un proyecto para ampliar salas, porque hay dos y una se dedica solo a rendiciones de cuentas, entonces creemos más salas. Bueno, cuando pasó por el sedazo colorado, dijeron los muchachos, bueno, más salas de rendición de cuentas porque tenemos más muchachos en problemas. ¿Por qué? Porque las elecciones municipales están acá a la vuelta y los intendentes que aspiran al recutú, que aspiran a la retención del poder político, necesitan buenas notas del Tribunal de Cuentas. Bueno, así sucede el mundo de la política en Paraguay, y es bueno exponerlo con esta didáctica claridad para que podamos entender los mecanismos, los procederes y el porqué de las cosas cuando los resultados al fin se manifiestan. Buenas noches, muchas gracias. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight.